Todos aquellos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos a caminar en el camino del Señor y empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que el Espíritu Santo vive en nuestra vida, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y lo que también sabemos es que si está el Espíritu de Dios en nosotros, también está en nosotros el poder de Dios. Y nosotros debemos dejar que ese poder de Dios se muestre en nuestra vida, que ese poder de Dios se manifieste en nuestra vida y que con ese poder de Dios podamos bendecir la vida de otras personas. Si está el Espíritu de Dios en tu vida, tiene que estar el poder de Dios en tu vida. Y ese poder tiene que manifestarse en tu vida y tiene que bendecir la vida de otras personas. Hace un rato cantamos una canción, esa canción que dice mi testimonio, una parte dice, y yo sé que esto no es todo. Y realmente el haber conocido a Cristo como su Salvador no es todo. Tiene que haber muchas otras más cosas. Hoy vamos a ver a través del profeta Eliseo, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que el poder de Dios actúe en nosotros. ¿Cuáles son algunas de las cosas imprescindibles que tienen que estar en nuestra vida para que el Espíritu de Dios esté actuando con poder en nosotros? Los invito a leer entonces el segundo libro de Reyes, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dice la palabra de Dios que Elías venía con Eliseo desde Gilgal. Dios quería alzar a Elías al cielo en un torbellino. Elías era un profeta que Dios había enviado a Israel. Era un hombre en el cual habitaba el poder de Dios. Este hombre había hecho muchos milagros, había predicado con mucho poder de la palabra de Dios. Había ayudado al pueblo de Israel a entender cuáles eran las cosas falsas, las sectas falsas y cuáles eran las cosas correctas. Y este hombre había cumplido todo lo que Dios le había mandado hacer y lo había hecho mostrando el poder de Dios. Pero había llegado el momento en que iba a ser quitado de este mundo, iba a ser quitado de esta tierra. Y Dios ya había determinado que Eliseo iba a ser su sucesor. Y este hombre iba a ser quitado de la tierra y por algún motivo Dios quiso que Elías no partiera de este mundo como partimos todos a través de la muerte. Dios había determinado que nadie viera su muerte o de alguna manera que nadie supiera de su muerte, sino que iba a ser elevado en un torbellino. Iba a ser sacado de este mundo sin que viera la muerte. Por eso dice la Biblia cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Cuando hablamos de un torbellino es un remolino de viento que se forma cuando se juntan dos masas de aire, una cálida y una fría. Entonces chocan estas dos corrientes de aire y también tiene que haber una de ellas tiene que estar cargada de humedad y el resultado es un poderoso remolino de viento que es capaz de levantar objetos muy pesados
por el aire, es capaz de levantar un automóvil, es capaz de destruir una casa, es capaz de arrancar un árbol. Y esto lo hemos visto no hace mucho tiempo, en el año 2016 lo hemos visto en la ciudad de Dolores, no tan lejos tampoco, en nuestro propio país, todo lo que causó un torbellino que se formó en aquella ciudad. Bueno, Dios había determinado que con uno de esos remolinos iba a partir Elías de esta tierra, iba a abandonar de esa manera esta tierra. Dios decidió que no se iba a ver su muerte. No sabemos por qué Dios lo decidió de esta manera, pero Dios lo decidió así. Hay solo dos casos en los cuales no se vio la muerte de las personas aquí en la tierra. Uno fue el de Elías y otro fue el de Enoc. Muy bien. Ahora dice que cuando iba a suceder esto, cuando iba a llegar el momento en que Elías fuera levantado de este mundo, dice que venían caminando desde Gilgal, venían caminando Elías y Eliseo. ¿Por qué Eliseo venía acompañando a Elías? Bueno, venían juntos porque Dios había determinado que Eliseo sería el sucesor de Elías como profeta de Israel. Y venían juntos caminando, venían desde Gilgal a la ciudad de Betel. Y Elías ya sabía que ese día iba a ser arrebatado, o que en esos días, mejor dicho, iba a ser arrebatado de este planeta. Y aparentemente Eliseo también lo sabía. Y Elías le dice a Eliseo, quédate acá en Gilgal, que yo voy a ir, Dios me mandó que vaya a la ciudad de Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo voy a ir a donde vos vayas. Ahora, ¿por qué Eliseo le dice a Elías, quédate acá y yo voy a seguir solo este camino? No lo vamos a seguir juntos. ¿Por qué Elías le dice, quédate acá en esta ciudad, que yo voy a ir a la otra ciudad, pero quiero ir solo? Queridos, Dios le había mostrado a Elías que tenía que probar a Eliseo. Mejor dicho, Dios estaba probando a Eliseo a través de Elías. Y el primer desafío que tenía Eliseo era seguir a Elías a donde fuera Elías. Lo que tenía que hacer Eliseo en ese primer momento era solamente una cosa, seguir a Elías. Y si él lograba su cometido, Dios iba a bendecir poderosamente la vida de Eliseo. Y queridos, nosotros tenemos un primer desafío en nuestra vida. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es seguir a Cristo. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es vivir como nos enseñó Cristo. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es tener el amor que tuvo Cristo y el amor que nos enseñó Cristo. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es tener la paciencia que nos enseñó el Señor. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es tener la misericordia que tuvo Cristo. El primer desafío que tenemos en nuestra vida es ser como Cristo. Y eso es seguir a Cristo. Dios no va a esperar grandes cosas de nuestra vida en un principio. Lo principal y lo primero es esto, seguir a Cristo. Ser perseverantes en seguir a Cristo. Ser perseverantes en hacer lo que Cristo quiere que hagamos en nuestra vida. Ser perseverantes en el camino de nuestra vida. No hacer el camino que nosotros queremos, sino hacer el camino que Cristo quiere para nuestra vida. Por eso Eliseo en forma clara le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar. Mi hermana, mi hermano, lo principal y lo primero que Dios espera de vos es que le digas esto mismo que Eliseo le dijo a Elías. Que vos le digas a Cristo, no te dejaré. No te dejaré. Voy a ir a donde vos quieras que vaya. Voy a caminar por los caminos que vos quieras que transite. Voy a dejar de hacer lo que vos me muestres que tengo que dejar de hacer. Y voy a dejar el camino que vos me muestres que tengo que dejar. Y voy a vivir como me enseñás vos en la Biblia, como me enseñás vos en tu palabra. Mi hermana, mi hermano, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, yo no te voy a dejar por nada. Nada me va a separar de vos. Y cuando estés orando, prometéselo al Señor.
Cuando estés orando, decile al Señor, Señor, yo no te voy a dejar por nada. Hace un tiempo estaba visitando a una hermana que estaba pasando por un momento muy difícil en lo económico y aparte en cuanto a su salud. Y estos dos problemas eran dos problemas muy graves en su vida. Y esta hermana me dijo una frase que me quedó. Me dijo, pase lo que pase, yo sé solo una cosa. Nunca me voy a separar de Cristo. Y esto es lo principal, hermanos, es tener la certeza de que nunca me voy a separar de Cristo. Saber de que lo que tengo que hacer es siempre estar al lado de Cristo. Dios quiera que cada uno de nosotros tengamos esta convicción que tenía la hermana. Hay algo que yo sé, que nunca me voy a separar de mi Señor. Queridos, si nosotros decidimos no dejar nunca a Cristo, también hay promesas de Dios para nosotros. Y hay una cosa que tenemos que estar seguros, es que Cristo tampoco nos va a dejar nunca a nosotros. Cuando vos decidís siempre estar de la mano de Cristo y caminar de la mano de Cristo, tampoco el Señor nunca te va a dejar a vos. Por eso en Romanos capítulo 8, en el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Dificultades? ¿Problemas? ¿O angustia? Estoy desanimado, estoy angustiado por esto, por lo otro. ¿Persecución? Me persiguen por ser cristiano. Gracias a Dios no lo conocemos nosotros esto en nuestro país. Pero en los países donde hay persecución, ¿eso los va a separar del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Queridos, nada nos puede separar del amor de Cristo si nosotros tomamos la decisión de vivir siempre de la mano de nuestro Señor. Eliseo tomó la decisión de no separarse de Elías y nunca se separó de Elías. No se distrajo ni un minuto de seguir a Elías. Fue perseverante en seguir a Elías. Desde Gilgal hasta Betel había aproximadamente 20 kilómetros. Quizás este recorrido lo hayan hecho en un día. Y en un momento llegaron a Betel. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Betel? Dice en el versículo 4, y Elías le volvió a decir a Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó, me ha enviado a otra ciudad. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron juntos a Jericó. Desde esa ciudad donde estaban, desde Betel hasta Jericó, había un camino de más o menos 35 kilómetros. O sea, ya habían recorrido 20 más 35. Seguramente ese camino de 35 kilómetros lo habrán hecho en 1 o 2 días, de acuerdo a cómo se podía transitar en aquel momento. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Jericó? Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Fueron juntos al Jordán. Desde Jericó hasta el Jordán había aproximadamente 10 kilómetros. Hicieron este recorrido nuevamente. Quizás en todos estos recorridos que hicieron habrán tardado entre 2 y 4 días en llegar hasta el Jordán. Ahora, todo este tiempo juntos, entre Eliseo y Elías, seguramente fue un tiempo de hablar, fue un tiempo de preguntas de Eliseo hacia Elías, fue un tiempo en que Elías le transmitió a Eliseo muchas enseñanzas, fue un tiempo en que muchas cosas importantes pueden haber estado hablando Elías y Eliseo. Y muchas cosas importantes que Elías le tenía que transmitir a Eliseo, pero que Eliseo también tenía que aprender a Elías. Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron al Jordán? Dice la palabra de Dios en el versículo 8, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 8, tomando entonces Elías su manto, llegaron a la orilla del río Jordán,
Y dice, tomando Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La perseverancia de Eliseo fue lo que lo llevó a recibir la promesa de Dios a través de Elías. Fue lo que lo llevó a recibir la bendición de Dios. Pide lo que quieras que haga por ti. Queridos, entendamos que Eliseo tuvo que perseverar y después vino la bendición de Dios. Primero perseveró y después vino la bendición de Dios. Primero está la perseverancia en seguir a Cristo y después viene la bendición de Dios para tu vida. A veces queremos que las cosas sean al revés. A veces queremos, bueno, Señor, bendecime y yo te prometo que voy a ir todos los miércoles a la iglesia. Señor, bendecime y te prometo que voy a aprender más de tu palabra. Señor, bendecime y te prometo que voy a ayudar a otros y voy a testificar y voy a hablar a otros de vos. Pero las reglas de Dios no son así. En las reglas de Dios, en las condiciones de Dios, primero está perseverar. Y después está la bendición que el Señor nos va a dar. Y si serás importante perseverar en el Señor, perseverar a pesar de las pruebas. A veces perseveramos en el Señor, pero cuando viene un tiempo de prueba, como que nos caemos, nos abandonamos en seguir al Señor. Perseverar a pesar de las dificultades. Perseverar aunque nos cueste obedecer a Dios. A veces empezamos a caminar en el camino del Señor, pero nos damos cuenta que en el camino del Señor no puedo seguir haciendo esto. Hay cosas que tengo que abandonar en mi vida, hay vicios que tengo que sacar, pero tenemos que perseverar. Y si el Señor me manda que esto lo tengo que sacar de mi vida, lo tengo que sacar. Perseverar aunque no esté bien, aunque no me sienta bien. Perseverar aunque otros me hayan defraudado. Perseverar aunque las cosas me estén yendo bien. ¿Saben que a veces pasa que muchas personas llegan a Cristo y porque tienen una dificultad en su vida? Entonces empiezan a buscar a Dios. Entonces vienen al camino de Dios, empiezan a caminar con Cristo, pero después que empiezan a caminar con Cristo y se solucionan los problemas de su vida, se van otra vez al mundo y se apartan del camino de Cristo. Tenemos que perseverar también cuando las cosas nos va bien. Queridos, perseverar es obedecer a Dios. Y toda la obediencia a Dios nos va a llevar a bendición. Dios espera nuestra perseverancia siempre en seguirle. A veces me pregunto, cuando alguien empieza a faltar a los cultos, ¿qué es lo que le está pasando? Y alguno te dice, no, estoy pasando por un momento difícil. Necesito un tiempo para estar pensando, para estar reorganizando mi vida. Y yo digo, si estás pasando por un momento difícil, lo más importante que tenés que hacer es estar en la casa de Dios. Es buscar a Dios, es buscar el apoyo de tus hermanos, es buscar el apoyo de la iglesia. Queridos, aprendamos a perseverar y perseverar en todo en el Señor. El apóstol Pablo ilustró de muchas formas la perseverancia. En 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta es una forma en la cual nos demuestra cómo debería de ser la perseverancia, estar firme y ser constante. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, tenemos otro ejemplo. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Perseverar es tratar de no deslizarse, de no resbalar. Perseverar es estar atento y no arriesgarse a resbalar.
si yo sé que hay algo, un ambiente que me va a hacer mal, yo no me voy a acercar a ese ambiente, porque si me acerco a eso, capaz que me resbalo. Si yo sé que hay una compañía que no me va a hacer bien, trato de no arrimarme a esa persona, porque sé que si me arrimo, capaz que me resbalo. Dios quiera que seamos sabios en todo esto para poder ser perseverantes, para ser bendecidos, para ver el poder de Dios en nuestra vida, para que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es perseverantes. Es interesante que Elías, lo que le dice Elías a Eliseo, cuando habían pasado, o sea, ¿se acuerdan que golpeó las aguas del río Jordán? Se abrieron las aguas y pasaron. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. ¿Y qué le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Acá no tenemos que entender que Elías le pidió, yo quiero ser el doble que vos. No es eso lo que le está pidiendo, sino que lo que le está pidiendo es, yo quiero ser quien herede tu ministerio. Yo quiero ser el profeta que Dios ponga en lugar tuyo. Y esto es lo que le está pidiendo Eliseo a Elías. Yo quiero ser como vos. Yo quiero ser utilizado por Dios como Dios te utilizó a vos. Yo quiero que en mí esté el Espíritu de Dios y que en mí actúe el Espíritu de Dios como actuó en vos. En otras palabras, Eliseo le dijo a Elías, quiero que el poder de Dios que está en tu vida también esté en mí. Quiero servir a Dios como lo serviste vos. Quiero hacer los milagros que hiciste vos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que le pidió Eliseo a Elías? ¿Qué le hubieran dicho? ¿No será mucho, Eliseo? ¿No estarás pidiendo demasiado? ¿Apuntó bajito o apuntó alto? Eliseo en su servicio a Dios apuntó alto. Mi hermano, queridos, cuando se trata de servir a Dios, apunta alto. Apunta a que Dios te use con poder. Apunta a lo máximo que Dios pueda hacer contigo. No apuntes a lo que hacen todos, no apuntes a la mediocridad. Pedile a Dios que te use con poder. Pedile a Dios que te haga llegar a personas que no llegan los demás. Pedile a Dios que todo lo que hagas sea para honrarle a Él y que te ayude a llegar a esas personas que todavía no has podido llegar con tu testimonio. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Dios ya había llamado a Eliseo a ser profeta. Dios ya le había mostrado a Eliseo que iba a ser profeta, pero Eliseo no quería ser un profeta más o menos. Eliseo quería servir con todo el poder a Dios. Quería hacerlo de la mejor manera. Y le dice a Elías, quiero servir a Dios como lo hiciste vos, quiero servir a Dios con el poder que lo hiciste vos, quiero honrar a Dios en mi vida como lo hiciste vos, quiero hacer los milagros como los hiciste vos, quiero declarar los grandes misterios de Dios como lo hiciste vos, y hasta quiero arriesgar mi vida como la arriesgaste vos. Porque Elías también arriesgó su vida por predicar la palabra de Dios. Queridos, apuntemos a hacer lo mejor posible para el Señor. Apuntemos a honrarlo de la mejor manera, no nos conformemos con poca cosa. Eliseo dijo, no quiero ser un tibio, no quiero vivir la vida cristiana sin compromiso, quiero servir a Dios de una manera jugada. Y Dios quiera que cada uno de nosotros tomemos esa decisión, servir a Dios con nuestra vida de una manera verdaderamente jugada. No nos conformemos con lo poco en el servicio. Cada cosa que puedas hacer por el Señor, cada cosa que te inviten a hacer en la iglesia, cada cosa en la cual puedas utilizar tus talentos que Dios te dio,
para servir a Dios, que lo puedas hacer de la mejor manera y lo puedas hacer de una manera importante para el Señor. No para que lo vean los demás, sino para que lo vea el Señor, para servir a Dios, por amor a Dios. Mira, nada te va a traer más gozo en tu vida, nada te va a traer más gozo en tu vida, nada te va a traer más paz en tu vida que hacer las cosas para el Señor poniendo el 100%. Nada te va a traer más alegría en tu vida cuando Dios te muestra que tenés que testificarle a alguien y le testificás. Aunque la persona no acepte a Cristo, pero vos le testificaste. Yo te pregunto, ¿en tus oraciones le estás pidiendo a Dios que te muestre cómo servirle? ¿Le estás pidiendo más cosas para hacer para Él o te estás conformando por ahí? Orá. Pedile a Dios que su poder esté en tu vida. Pedile a Dios que su poder esté en tu vida. Pedile a Dios que su poder se manifieste en tu vida. Pedile a Dios que tu servicio sea poderoso. Pedile a Dios que tu alabanza sea poderosa. ¿Saben que hay poder en la alabanza? Lo hablamos hace algunos meses atrás. Pedile a Dios que tus oraciones sean poderosas. Yo a veces me asombro que algunos me dicen, Esteban, ¿podés orar por tal tema? Sí, yo puedo orar, pero también podés orar vos, podés orar. Y algunos dicen, no, porque cuando vos orás, y cuando vos orás también, el mismo Espíritu Santo que habita en mí es el que habita en vos. En vos también habita el poder de Dios. Y capaz que Dios quiere mostrar su poder en tus oraciones. Dios quiera que cuando oramos no solo oremos por nuestras necesidades cotidianas, que también oremos para que el Espíritu de Dios se muestre en nuestra vida, para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. Que nuestra oración sea, ¿cómo te puedo servir mejor, Señor? ¿Qué más querés que haga para servirte, para usar los talentos que vos me diste para servirte? Mirá, mi hermano, nunca vas a saber hasta dónde Dios te puede utilizar si no te pones totalmente en sus manos, si no tenés el valor para que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Nunca vas a saber hasta dónde Dios te puede utilizar hasta que te pongas totalmente en sus manos y hasta que tengas el valor y el coraje de decir, Señor, yo quiero que me utilices con poder. Eliseo le había dicho a Elías, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y es interesante lo que le responde Elías a Eliseo. Elías le dijo a Eliseo, versículo 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Quiero aclarar que todo lo que decía Elías estaba guiado por Dios, ¿no? O sea que si lo decía Elías, era Dios que lo estaba diciendo a través de Elías, ¿no? Entonces, le dice, cosa difícil has pedido. Pediste algo muy difícil, Eliseo. ¿Querés tener el mismo servicio que yo? ¿Querés tener el mismo poder que yo? Es algo difícil. Ahora, vamos a poner un poquito en ese lugar, allí a la orilla del río Jordán y en esa conversación. Y pensemos un poquitito cómo estaban conversando Elías y Eliseo. Yo no sé si ustedes pensarán que era una conversación un poco así en un tono aburrido o era una conversación en un tono un poquitito más fuerte y un poco más exaltado. Yo creo que era un momento de una conversación más fuerte. Me perdí con el coso. Ahí está. Entonces, y en esa conversación, cuando le dice, has pedido una cosa muy difícil, quizás Elías le podría haber dicho, bueno, ¿y cómo te parece que podés llegar a esto? ¿Cómo te parece que vas a lograrlo? Y seguramente, a pesar de que Elías
iba para atrás, para adelante, Elías quería que Eliseo se mantuviera en ese pedido. Y la respuesta completa de Elías fue: si me vieres cuando fuere quitado de ti. Primero le dice, es muy difícil lo que pediste, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Es difícil lo que pediste, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Para recibir esto tenés que perseverar en seguirme. Como lo hiciste hasta ahora, tenés que perseverar. Ahora, la pregunta mía es, ¿Dios no había llamado ya a Eliseo? Si nosotros vamos a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 19, vamos a ver que Dios ya había dicho que Eliseo iba a ser el profeta en lugar de Elías. O sea que la promesa de Dios ya estaba. Estaba determinado por Dios que Eliseo iba a ser el profeta en lugar de Elías. Pero Elías le dice, si me vieres cuando fuere levantado. Había algo que había que hacer. Y queridos, esto nos enseña algo también. Aunque Dios tenga enormes planes para tu vida, si vos no haces lo que tenés que hacer, Dios no lo va a cumplir y no te va a utilizar como piensa utilizarte. ¿Se entiende? Aunque Dios tenga grandes planes para vos y quiera mostrar su poder a través de tu vida, hay cosas que tenés que hacer vos. Y vos vas a tener que hacer tu parte para recibir lo que Dios quiere darte y lo que quiere hacer a través tuyo. Apuntá lo más alto posible en el servicio a Dios. Pero hay cosas que vas a tener que hacer. Hay compromisos que vas a tener que seguir y que vas a tener que tomar. Miren, yo creo que después de esta conversación Eliseo no iba a dejar a Elías bajo ningún concepto. De ninguna forma. Si antes estaba convencido, ahora estaba convencido el doble de cómo tenía que seguir a Elías. Pedile al Señor en lo que puedas servir, pero apuntá alto en lo que vas a servir a Dios. Y la clave está en perseverar. Y la clave está en perseverar siempre y no abandonar nunca. Lo último que quiero que veamos juntos de Elías y Eliseo es que cuando llegaron a la orilla sucedió esto. En el versículo 8, como ya leímos, 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos en seco. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Se formó allí un torbellino de aire y fue llevado al cielo. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se sorprendió, y para la expresión que nosotros hubiéramos dicho, pucha, y él dice, bueno, la expresión de ellos era así, de esa manera, y dice, nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y quiero que vean lo que hizo. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y otro lado. Y pasó Eliseo en seco. Queridos, iban caminando los dos, un carro de fuego los separa a Elías de Eliseo. Una vez que estaban separados, Elías es alzado al cielo en un torbellino, fue levantado por ese remolino, y el versículo 14 dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, Eliseo golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Lo primero que hizo Eliseo después que se fue Elías fue probar el poder de Dios en su vida. Cuando cruzaron el Jordán con Elías, Elías había golpeado el agua con su manto.
Y ahora que ya no estaba Elías, lo primero que hizo Eliseo fue probar el poder de Dios en su vida. Mi hermana, mi hermano, una vez que tenemos la respuesta de Dios, los hijos de Dios tenemos que animarnos a probar el poder de Dios en nuestra vida. Anímate a probar el poder de Dios en tu vida. No tu poder. Es muy distinto. No tu poder. El poder de Dios en tu vida. ¿Sabes cuántas cosas podés hacer cuando el poder de Dios está en tu vida? ¿Sabes cuántas cosas podés hacer cuando te animás a usar el poder de Dios en tu vida? A veces tenemos tanto miedo de hacer cosas para el Señor. A veces tenemos tanto miedo de hablarle a algunas personas de Cristo. A veces tenemos tanto miedo de orar por alguien que está enfermo para que se recupere pidiendo la bendición de Dios, que no nos animamos. Pero Eliseo se animó a probar el poder de Dios en su vida. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabés que hay poder de Dios en tu vida? Hay un poder de Dios que actúa, en el que se anima al que el poder de Dios actúe en su vida. Otras traducciones dice: al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios quiere utilizar a sus hijos con poder. Dios quiere utilizarte con poder. Dios quiere mostrar su poder a través de tu vida. Eliseo no dudó del poder de Dios. Eliseo no tuvo miedo de probar el poder de Dios en su vida. A veces pienso, cuando Pedro y Juan salían del templo y estaba ese hombre allí tirado, ¿no? Entonces digo, podrían haber seguido de largo, capaz podrían haber tenido miedo de decirle levántate y anda. Pero le dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Se animó. Tenés que animarte a testificarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Tenés que animarte a salir a ayudar a la gente que de repente está tirada en la calle. No se lo merece. Yo qué sé si no se lo merece o no se lo merece. Yo qué sé si va a servir o no va a servir para nada. Pero si no probás el poder de Dios, nunca te vas a dar cuenta si Dios te va a utilizar para levantar a alguien que hace 5 o 10 años vive drogadicto y en la calle. Se animó. Yo te aliento a que te animes a probar el poder de Dios en tu vida. Te aliento a que te animes a testificar, te aliento a que te animes a orar por otros. Te aliento a que te animes a servir a Dios. Te aliento a que te animes a probar lo que Dios puede hacer con tus talentos y con tu vida. Perseveró. Lo primero que tenemos que hacer es perseverar. Apuntó alto en lo que quería hacer. No te conformes con, no, yo ya hice esto para el Señor, yo ya hice lo otro. Canté en un coro, prediqué, le testifiqué a tantas personas, o a muchos. Apunta alto, seguía apuntando alto. Y se animó a probar el poder de Dios que Dios puso en su vida. Anímate a probar el poder de Dios en tu vida. Te garantizo que muchas veces te vas a sorprender. Mira, cuando vos vas a querer servir al Señor, el diablo siempre te va a querer desanimar. Cuando vos vas a querer servir al Señor, el diablo va a tratar de que tengas miedo. Va a tratar de que tengas miedo. Pero cuando vos vas a servir al Señor,
y te vas a poner en las manos del Señor, te tenés que animar. Y no hay ningún temor que Satanás pueda poner delante de tu vida que te pueda detener a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y no hay ninguna cosa que Satanás pueda poner en tu vida que te pueda desanimar cuando el poder de Dios está en tu vida. Que Dios te bendiga. Que este sea un año en que podamos ver hijos e hijas de Dios poderosos, que hagan grandes cosas para el Señor. Y que cuando cerremos las cuentas de este año, digamos, uy, lo que el Señor hizo conmigo este año. Nunca pensé que podría hacer esto para servir a Dios. Que el Señor te bendiga.